Así que bueno, está silenciado Claudio, por las dudas. Dale. Leti, perdón, bueno, dice que no sí. puede entrar al campus, que está trabado. O sea, no puede entrar el enlace de la videollamada. Voy a ver si lo puedo compartir por WhatsApp. Ahí me fijo. Dale, ahí se los acabo de poner en el chat. Yo renegué bastante para entrar también. Es como que estaba muy, muy pesada la página del campus, ¿no? Sí, a mí también me costó. Sí, a mí directamente no me dejó ingresar al campus, pero tenía el link guardado en otro lado, así que pude ingresar, pero directamente no me dejó ingresar al campus virtual. Igual eso también es el mismo link que siempre. Claro. Eso también van a ser siempre el mismo. Ahí entró Camila. Camila. Está bien. Hola, buenas tardes. Hola. Hay un problemita, me parece, con la plataforma. Sí, está andando medio mal la plataforma. Igual para la próxima también, para que ya tengan el enlace, es el mismo, de acá hasta el final del curso. Así que, si lo tienen por ahí, también pueden Claro, usar. para guardarlo en algún lugar, para no depender de la plataforma. Para cómo no tenemos otro mecanismo de comunicación. Hasta ahora el único mecanismo por el cual nos estamos comunicando son los que hay en la plataforma, ¿no? Bueno, no sé, yo largaría. El tema es que son presentaciones de ustedes lo que hay que hacer hoy, ¿sí? Entonces, no sé cómo están los equipos para eso, si hay, no sé cómo se han organizado. Mi idea sería largar con los grupos que le han tocado las alternativas más intensivas para ir avanzando hacia lo más extensivo, ¿sí? Pero bueno, vemos cómo está la gente, si se han podido sumar o no. Me parece lo más ordenado, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? Yo para colmo les tiré la tarea, yo no me di cuenta que era Semana Santa cuando les di la tarea. Qué sé yo, por ahí alguien ha tenido que viajar, por ahí se pone más difícil, si no hubiera modificado un poco el cronograma, ¿no? Pero, bueno, vamos a alargar, si le parece. Un segundito que ahí me llega un mensaje de Mariano. A ver qué dice. Perdón, ahí se comunicó Mariano, que me decía que no están pudiendo, hay varios que no están pudiendo entrar. Y así que le pasé por WhatsApp el enlace. Vamos a esperar un poco, a ver si pueden entrar. De todos modos, ya se han sumado varios. Güey. Hola, ¿qué tal?
Hola. El grupo que trabajó con agricultura natural de Masanobu Fukuoka, ¿sí? Castelo, Ana Paula, Romero Nancy, ¿quién más estaba? Gallego Fernando, ¿y quién más estaba ahí? ¿Estabas vos, Caro? Sí. Vale, ¿están todos? Falta Nancy, me parece. Pero de todas maneras nos habíamos acomodado para hablar y lo podríamos hacer por ahí. Como era bastante corto el tiempo, no vamos a hablar todos, todas. Así que... Dale, como para que empecemos. En todo caso, seguirán sumando el que pueda. De todos modos, la clase queda grabada a disposición de todos. Me parece. Arranquemos entonces con agricultura natural. Presenten ustedes lo que tengan que presentar y después conversamos un rato. Bueno, había compartir pantalla, cualquier cosa si no se ve, me avisa. Dale. Bueno, ahí se debería estar viendo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, yo lo veo también. Bueno, nos tocó entonces hablar de la agricultura natural, que es un método, una forma de agricultura que comenzó Fukuoka, que es un japonés, que inició este tipo de agricultura a mediados del siglo XX. Sobre todo trabajó en una isla en la parte sur de Japón, por eso también muchos de los ejemplos y todo lo que él relata tiene que ver con esa zona y con ese ambiente en particular. Un poco, digamos, la esencia o el centro de la agricultura que él planteaba tenía que ver con poder cooperar con las formas de la naturaleza y no querer conquistarla, digamos, o transformarla según las ideas humanas o de la cultura. Bueno, acá un poco en la diapositiva que hicimos plasmar eso y bueno, está bastante influenciado por lo que es la filosofía oriental y las religiones orientales, aunque él mismo no se reconoce, digamos, de ninguna religión. Y plantea estos 4 principios de trabajo, pero que en realidad vienen medio por la negativa, ¿no? El no hacer. Él lo que plantea es que en muchas circunstancias los seres humanos terminamos como complicándonos un poco las cosas, como planteando más trabajo, haciéndonos hacer más trabajo del que por ahí sería necesario. Entonces, él todo el tiempo se está preguntando, ¿esto es necesario hacerlo? ¿Qué pasa si esto no lo realizo? ¿No? Por eso esta cuestión del no hacer. Y a partir de esto llegó a estos 4 principios. El primero es el del no labrado del suelo, o sea, digamos, él plantea no dar vuelta a la tierra, ya que los mismos microorganismos, los animales pequeños, las raíces de las plantas, ya de algún modo hacen ese trabajo, ¿no? De mover y de airear la tierra. Bueno, ese sería el primero. Directamente no labrar la tierra. El segundo es la no utilización de abonos químicos ni compost preparados. Sí utiliza algún tipo de abonos orgánicos. Ahí pusimos un ejemplo. En el caso particular, sobre todo lo que cultivaba era arroz y cereales de invierno, más hortalizas. Y entonces en el caso de los cereales, lo que hacía es dejar la paja que le quedaba después de la cosecha distribuida sobre el mismo suelo, ¿no? Era su manera de aportar materia orgánica al suelo. Y no hacer esto que le llamaba el compostaje en montón, que es por ahí lo más utilizado, ¿no? Y llamarse el compostaje sobre superficie. Esto entonces también reduce mucho el trabajo, ¿no? Que uno tiene que hacer, es más sencillo. Bueno, el otro aspecto, no sé si me ven y me escuchan, el otro aspecto es el no desherbaje mediante cultivos herbicidas. Básicamente lo que
lo que apunta en este caso es a que se pueda hacer una rotación de cultivos sin dejar el suelo desnudo, en donde no necesite la utilización de ningún herbicida o de ninguna extracción manual excesiva o sistemática, y más aún el hecho de que nosotros habitualmente consideramos maleza a todo el desarrollo de plantas que no son las que pretendemos cultivar, independientemente si esas plantas son en muchos casos beneficiosas y que tienen que ver con la dinámica natural del ecosistema. Entonces, no generar un desherbaje, digamos, masivo, sino que justamente ir viendo la dinámica natural, el equilibrio natural de ese ecosistema para ver de qué manera algunas de esas plantas que no son el objetivo de cultivo pueden ser beneficiosas para así el cultivo que uno quiera realizar. Y bueno, y en el último caso... dale, Caro, dale. Yo porque se me volvió la filmina. No, está bien. Yo lo fui cambiando, perdón, Fer. Pero no, para agregar que él plantea estas pautas que le sirvieron en su caso en particular, si esto de programar la siembra, de cubrir el terreno con paja, de poner cultivos de cobertura, digo, siempre con el concepto de que el suelo es un espacio vivo y que cada planta cumple su función. Por ahí esto de las mal consideradas malezas, o mal llamadas malezas, son las mismas plantas que forman parte de ese ecosistema, pero que en determinadas cantidades no son beneficiosas para el fin que el agricultor o la agricultora pueda llegar a tener. Y también siempre como de la mano de la no labranza, ¿sí? El primer principio que se plantea. Y la no dependencia de productos químicos hace referencia al no control de plagas, siempre con la intención de tener plantas fuertes, plantas sanas, en un ambiente equilibrado, que también hace la calidad nutricional de lo que se produce. Y en esta parte es como viene muy de la mano en lo que vimos en la película, de que todo ambiente o todo ecosistema, cuando entra en un equilibrio, no tiene dependencia, sino que solo busca regularse. Entonces, como a modo de conclusión, esta agricultura del no hacer, ¿sí? En primera instancia es como la observación de la naturaleza, siempre con la intención de colaborar y no tratar de controlar o manejar las formas de la naturaleza, cooperar con ella en esto de mejorarlas o acompañar esos procesos, y que no implica el no esfuerzo o la no realización de trabajo, sino que es ser responsable en las acciones que se tienen. Y que esto también nos permite trabajar lo mínimo y lo necesario, tener un tiempo libre para el ocio o la contemplación, y volvemos a esta parte de la observación, de poder conocer las formas naturales, y la participación en las actividades comunitarias, porque bueno, este agricultor en particular no trabajaba solo, sino que formaba parte de una comunidad y también acompañaba esas actividades comunitarias o colectivas. Bueno, esto un poco a modo de cierre, habíamos elegido algunas citas del texto escrito por Fukuoka, que la idea era mostrar esto de que la agricultura natural, él no la plantea solamente como un compendio de técnicas, ¿no? Y de cómo trabajar la tierra, sino que va aparejado también con una forma de vida y con determinada visión del mundo también, ¿no? Como esto que dice de que el fin último de la agricultura natural no es el cultivo de las plantas, sino el cultivo de la perfección de los seres humanos, ¿no? Digamos, hay también un costado ligado como al desarrollo espiritual del ser humano, ¿no? Ligado al trabajo desde la agricultura natural. Si quieren agregar algo más, compañeros. Bueno, yo quiero agregar como compañera de ustedes que recién pude entrar a la plataforma. Tengo problemas de internet y de tiempo, está el tiempo feo, así que recién pude entrar, así que disculpa compañeros que no pude aportar nada, tuvieron ustedes que decir mi parte.
Disculpas. No hay problema. Me quedé tildada con la plataforma y de ratos no podía entrar, así que recién pude. Sí, Nancy, Está ha bien, habido no pasa problemas nada. con la plataforma en general. Sí, con la plataforma. Nos ha Me pasado a tomaba todos. todo como diferentes errores me daba Claudia. Sí, sí. Muy raro, sí. Pero no es tuyo, nos ha pasado a la mayoría para entrar. Yo pensé que era por el mal tiempo acá, que por ahí tenía No. poquita internet. Bueno, pasa con las plataformas, ¿no? Que estaban armadas para otro contexto, ¿no? Para que todo el cursado de una universidad se diera virtual. Y por ahí se saturan. Demasiado bien andan, te digo. Demasiado bien. Porque estaban armadas Porque para que sea algo muy ocasional, un curso virtual. Y bueno. Estuvimos reunidos hasta casi las 5 y anduvo todo bien y ahora se destartaló la plataforma hasta ahora. Bueno, Porque estuvimos en un meet perfecto. Vamos a hablar un poco más de Foucault y de la agricultura natural, si les parece. Sí, primero, van a encontrar que en todos estos estilos o corrientes de agricultura alternativa hay muchas cuestiones que son similares, ¿sí? Por más que uno haga un esfuerzo en distinguir, ¿sí? Hay muchas cuestiones que son comunes, ¿sí? Se va a encontrar en general un consenso en que la vida empieza por la tierra y que es muy importante la biodiversidad. Sin embargo, fíjense que Foucault es en su propuesta de agricultura natural van a ver que es la única, junto con las agriculturas de pueblos originarios, pero es la única que se sale de una situación de centralidad, de dominio de la naturaleza, sino que pone al agricultor en un rol de acompañante, ¿sí? Se baja un escalón, ¿sí? No ocurre en las otras agriculturas, donde en la mayoría, incluso en las agriculturas alternativas, el rol del ser humano fuertemente es el dominio de la naturaleza, ¿sí? En este caso no ocurre y es una propuesta, no sé si han tenido oportunidad de leer La Revolución de un Rastrojo, el librito que les puse. Yo comenté antes, por ahí no estaban todos. No me di cuenta yo que era Semana Santa, por ahí alguno tuvo que viajar y no han tenido el tiempo suficiente. De haberme dado cuenta, pongo esta actividad que era con mucho trabajo previo para otra semana, pero bueno, ya está. Pero bueno, en el libro él muestra eso, ¿no? Que decían ahí al último, su propuesta de agricultura como una cuestión no solo del cultivo de la tierra, sino del cultivo del espíritu. De una propuesta de vida. Así que, bueno, está bien. Es una propuesta de vida que tiene un componente fuerte agrícola, por llamarlo, de algún modo, ¿no? Alguno que no es del grupo conocía lo de Foucault, ha leído Foucault, tiene varios libros, son todos muy interesantes para los que nos gusta leer. Es difícil superar La Revolución de un Rastrojo, que es el primer libro que él escribió, pero los otros también son muy buenos. A veces pasa con un autor, ¿no? Que escribe un libro tan bueno que luego es difícil hacer algo, o no sé, a lo mejor los otros son buenos y a mí me gustó mucho el primero, pero realmente palabra por palabra no tiene desperdicio, ¿no? En su propuesta. Y muchas de las técnicas que él propone las vamos a ver la semana que viene, porque, claro, con otro marco tecnológico, pero se usan. Foucault hacía siembra directa, por ejemplo, antes que se hablara de siembra directa, ¿sí? Con otra lógica, pero él no son todos agrónomos, ¿no? Tal vez tenga que explicar un poco más. Siembra directa es sembrar sobre el rastrojo, que es lo que queda del cultivo anterior. No labrar el suelo. ¿Sí? En esa época, vamos a contextualizar un poco, se labraba permanentemente la tierra con herramientas de labranza para sembrar, se desmenuzaba la tierra para sembrar. Foucault dijo, no, es una locura, no hay que hacer esto. Si en el bosque eso no pasa, no hay nadie labrando en el bosque y las plantas crecen igual. Él se inspiró mucho. En realidad los primeros autores de aquella época, hay otro autor que yo no lo puse porque ya era mucho para trabajar,
otro pionero que es Howard, que era un inglés que trabajó en la India cuando era de parte del Imperio Británico y que escribió cosas muy parecidas a Foucault en cuanto a la contemplación de la naturaleza y la aplicación de esos principios en la agricultura. Es decir, si en la naturaleza ocurre así, ¿por qué hacemos al revés? Entonces, si en la naturaleza no existe esto de labrar la tierra, bueno, él dijo, no la labremos, pero, a ver, luego de la Segunda Guerra Mundial, Japón es invadido por Estados Unidos, y no solo es invadido militarmente, es invadido culturalmente. ¿Sí? La agricultura milenaria japonesa cambia en muy pocos años hacia la agricultura yanqui, una agricultura basada en químicos, muchos de ellos subproductos de la guerra. Eso llevaría mucho tiempo trabajarlo, pero muchos de los agroquímicos que se usaron en aquel entonces y de los fertilizantes son readecuaciones de stocks de la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos ejemplos de eso, ¿no? O directamente fueron desarrollados con fines bélicos. Algunos herbicidas, por ejemplo, el MSPA, el 2,4-D, digo, para los agrónomos que estamos más ahí, que son herbicidas que con restricciones hasta el día de hoy se usan. Fueron fabricados no para la agricultura, sino como defoliantes. Hacía falta ralear las selvas, por ejemplo, para encontrar gente. ¿Sí? Bueno, en esa agricultura llena de químicos que traía Estados Unidos y que, claro, de un día para el otro empezó a producir mucho más con un costo ambiental inmenso. Japón había producido miles de años de la forma que producía sin el mínimo impacto ambiental. Pero bueno, vino el estilo yanqui y vino perdiendo la guerra, no es que pudo elegir la gente, ¿sí? Entonces, él en ese contexto es donde plantea la agricultura natural. Fue algo grosísimo, algo muy fuerte, algo completamente distinto a lo que hacían los vecinos. Y él también lo cuenta ahí en ese libro. Él era como tal vez algunos de nosotros, universitario, pero hijo de agricultores. Él era microbiólogo, ¿no? Y bueno, sus raíces rurales de esa agricultura milenaria previa a esta agricultura química lo hacen pensar en qué mundo estaba metido. Él hacía el trabajo de inspector de aduanas, ¿sí? Y bueno, ahí se cuenta, pero digo, para el que no leyó el libro, léalo, por lo menos ese, que es una maravilla. Cuenta cómo volvió al campo, se peleó con el padre lo echó, después muere el padre, vuelve a aplicar sus métodos, se equivoca un montón de veces porque empezó de una forma muy fundamentalista, porque, por ejemplo, empezó con un error muy común, que lo vamos a hablar la semana que viene, que es usando las semillas o las variedades que se usan para la agricultura convencional. O tratando de no podar árboles que ya eran variedades hechas para poda, que producían podándolos, ¿sí? Pero bueno, yo dudé incluso en incluir la agricultura natural dentro de las agriculturas alternativas que vamos a tratar. Lo pensé bastante porque hay agriculturas más modernas, más que han tomado lo de Foucault y han continuado con eso y que tienen más posibilidad de aplicación tal vez en un periodo urbano, que es nuestro objetivo, analizar eso, la posibilidad de la agricultura en los problemas de los periurbanos, ¿no? Pero hay que leerlos, hay que leer los pioneros. Es muy importante eso. Porque ahí está el razonamiento. En esto del no hacer es un razonamiento. No sé cómo será la verdadera palabra en japonés, porque se tradujo como la agricultura del no hacer, que trajo un montón de problemas. Eso, porque no es no hacer, creo que Caro lo explicaba eso, me parece. No es sentarse y que las cosas se hagan solas, sino que es la forma de razonar. A ver, si estoy manejando
si estoy haciendo tal labranza para controlar las malezas, y si no la hago, ¿qué puede pasar? Tal cosa, bueno, o no, pero pensar de esa forma. Hay muchas cosas que se le encuentra otra opción pensando, ¿qué pasa si no lo hago? Bueno, por ahí viene. Y yo soy un convencido de que estos autores hay que leerlos siempre. En mi doctorado, yo hice mi doctorado en ciencias económicas, un profe nos mandó a todos a leer a Marx, ¿de acuerdo? Porque hablamos de Marx, y por eso se dio cuenta que nunca habíamos leído a Marx. O sea, hablamos de gente que había escrito sobre Marx. Así que agarró el Capital, que son 3 tomos, ahí se ve, así de altos, lo repartió en todos los en la clase que viene, vengan habiendo leído no sobre. Así que está bueno lo de Fukuoka. Y es muy difícil entender la permacultura sin haber leído Fukuoka, porque precisamente Mollison y Holmgren toman los elementos de Fukuoka y le incorporan lo que es el diseño del paisaje y la bioarquitectura para hacer la permacultura, que ahí vamos con eso, ¿no? Vamos con permacultura, ya que salió Un cachito el te tema. quiero ¿Quién comentar estaba algo, en Claudio. Claudio, te quiero Ay, comentar sí, algo. dale, perdón. Lograste que mi hija, que es adolescente, te escuche los días que das el posgrado. Te escucha, ahora te No. di inglés, así que sí. Y se miró todos los videos de Fukuoka y todo lo que mandaste en los links. Así que, no sé, te quería contar eso. Es muy raro, pero lo lograste. Hoy está en inglés. Hoy no nos acompaña. Es rarísimo eso. Sí, le gustó. Se pasó todos los días mirando los videos, miró muchos de los que están en internet. Me llamó la atención y te lo quería comentar. Dale. Les voy a recomendar 2 canales de YouTube sobre gente que no cultiva sin mover el suelo, a ver, con la lógica de Fukuoka, ¿no? Con las mismas cosas. A ver. Uno es Charles Dowding, ¿sí? Perdón mi inglés. No sé si lo han visto o lo han escuchado. Es fantástica las cosas que hace. Es un jardinero, horticultor. Trabaja la técnica que él le puso el no-dig, que es sin remover el suelo. La verdad, increíble. Uno que es más a nivel hortícola, pero uno que se mata trabajando el suelo, y el tipo con cartones, compost y otras cosas, tiene ensayos que, bueno, con suelo removido y sin remover, y le da exactamente lo mismo el rendimiento. Así que es un promotor de eso, y los videos están muy buenos, muy buenos. Y la otra es la chica chilena esta, ¿cómo se llama? Mini Wolvan, ahí lo busco bien, un segundo. Que tienen un campito ahí, aquí está. Ahí va. Eso. Estos chicos tienen un campo ahí a media hora de Santiago de Chile. Y fantástico también las cosas. Sí, y en Tandil está, claro, Martín. Sí. Estuvo con Fukuoka, que no murió hace mucho. Murió Fukuoka, bueno, no hace mucho. Debe hacer... No ¿2005 sé, no fue? 10, 15 años. 2005 me parece que fue. No sé. 2005. Pero tenía cerca de 100 años ella cuando muere, ¿no? Él era del año 2013. ¿Cómo del año 2013? Ay, 2013, perdón. Murió a los 2 años. Estoy mal. 1913. Sí. Murió muy joven. Sí. Imagínate. No estoy bien como la plataforma. Dale. No, me lo recordé porque el año de que nació mi abuela, por eso me quedó, no sé, porque dije 2013, es 1913, justito. Claro. Bueno, la idea nuestra con todo esto, ver un poquito de cada agricultura alternativa, es esto, ¿no? Presentárselo, que conozcan que hay experiencias. La verdad que podríamos hacer un curso especial de permacultura, por ejemplo. Y estaríamos las 8 clases con esto y tampoco alcanzaría.
pero sí es que vean que si a alguien le sirve para profundizar, bueno, por lo menos se entere de que esto existe y de cuáles son sus principales autores, sus principios filosóficos, técnicos, ¿sí? Y luego, bueno, en caso de que se interese, hay toda la vida para aprender de esto, ¿no? Seguimos con la permacultura, que no hay mucho tiempo, ya empezaron a presentar. ¿Sí? Dale, sigan ustedes entonces. Vamos a hablar de permacultura. Bueno, buenas tardes. Bueno, ahí están los integrantes, Juan Martín, Dafne, Guillermina y Romina, creo que estamos todos. Bueno, para ver un poquito como ya se refirió el profe, los llamados padres de la permacultura fueron Bill Mollison y David Holmgren. Bueno, tampoco me ayuda el inglés. Bueno, donde hay un montón de artículos, de libros para leer. Ya, bueno, Bill ya falleció y David sigue con los talleres. Ellos son australianos, digamos que esta disciplina, digamos, se exportó de Australia al resto del mundo. Y bueno, en los años 70 es como que, bueno, la permacultura ellos la definieron como un sistema integrado y evolutivo de especies, animales y plantas perennes útiles para el ser humano. ¿Quieres pasar a la otra, Dafne? Bueno, un poco más la definición actual, un poco más amplia, digamos. Se refiere que es el diseño consciente de paisajes que imitan los patrones y las relaciones de la naturaleza, mientras suministran alimentos, fibra y energía necesarios para satisfacer las necesidades locales. O sea, una cultura sostenible, digamos, donde, bueno, esta no sé si se llama ciencia o disciplina, toma saberes ancestrales de la agroecología, digamos, y se centra en el diseño, ¿sí? Principalmente, o sea, los pasos, los criterios, los principios, los criterios éticos para diseñar un proyecto sostenible, digamos. Bueno, en primera instancia desarrollan ciertos supuestos, 4 supuestos, donde se considera que los seres humanos están insertos en las mismas leyes científicas que el resto de los seres no humanos, que la explotación de los combustibles fósiles durante la era industrial ha sido la causa principal de una explosión demográfica, tecnológica y de la sociedad moderna, que los impactos actuales y futuros de la sociedad industrial son mayores que los de cualquier otra era, y que este declive en los combustibles fósiles dentro de pocas generaciones verá de alguna manera un retorno a estas formas de diseño basados en la observación de la naturaleza y de la sociedad preindustrial. Entonces, a partir de estos supuestos, construyen principios éticos y principios de diseño. Los principios éticos, de alguna manera, en este proceso de proveer las necesidades humanas dentro de los límites ecológicos, requieren lo que ellos llaman una revolución cultural, que están anclados en una revolución ética. Esta revolución ética estaría relacionada con 3 grandes ideas, preceptos, como son el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y la repartición justa de en la redistribución de los excedentes. Por otra parte, los principios de diseño tienen origen en ciertos fundamentos científicos provenientes de la ecología de sistemas
y también recupera aportes de la geografía del paisaje y la endobiología, pero le dedican un lugar importante a la acumulación de la experiencia en estos diseños. Entonces, si bien estos principios son universales, el conjunto de herramientas, métodos y técnicas son específicas de la escala del sistema involucrado. Entonces, los principios son 12, que están acompañados por un gráfico, un diseño gráfico, y también por un proverbio que lo que intenta de alguna manera es que al ver estas imágenes uno directamente vaya asociando con estos principios. Los principios son, el primero, observa e interactúa, los voy a nombrar porque son bastante extensos. El principio 2 es capturar y almacenar la energía. El principio 3 es obtener un buen rendimiento. El principio 4, aplicar la autorregulación y aceptar la retroalimentación. El principio 5 es usar y valorar los servicios y recursos renovables. El principio 6 es deja de producir residuos. El 7, diseño de los patrones a los detalles. El 8, integrar más que segregar. El 9, usar soluciones lentas y pequeñas. El principio 10, usa y valora la diversidad. El 11, usa los bordes y valora lo marginal. Y el 12, usar y responder creativamente al cambio. No sé si lo dije, pero además del diseño gráfico está acompañado por un proverbio que también, de la misma manera que la imagen, lo que intenta de alguna manera es tener como algún impacto que nos lleve a reconocer rápidamente los principios. Bueno, sigo. Como decían las compañeras, este enfoque o bueno, esta forma de agricultura o de forma de producción es un enfoque como más amplio, más holístico, más sistémico, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Digamos, no lo decía el texto, pero al ser un contexto de los 60, 70, un contexto muy de autores catastrofistas, ¿no? Como Richard Carson, Harding, Ehrlich, ¿no? Como todo este debate sobre el crecimiento demográfico, el uso de pesticidas, ¿no? Como el agotamiento de los recursos no renovables y demás, lleva esta propuesta a ser un enfoque que trasciende la producción, sino que también es una propuesta de consumo, digamos, una propuesta política, económica, más sistémica, digamos, que trasciende el hecho de solamente cultivar alimentos, ¿no? O de producir alimentos. Entonces, pero lo interesante, que al mismo tiempo, no sé, por ejemplo, para la ciencia política sería una contradicción, es un enfoque holístico que parte de lo personal y de lo local. Por ejemplo, para la ciencia política eso sería, digamos, un enfoque holístico no daría lugar a la acción de lo personal para que construya lo holístico, ¿no? Sería al revés, digamos, lo holístico o lo estructural construye lo personal. Bueno, acá es interesante porque es un enfoque sistémico que tiende o que propone cambiar, digamos, el sistema, pero desde lo personal y local, digamos, da lugar, no hay como un equilibrio ahí. O por lo menos es para discutir un poco más. Pero bueno, básicamente cómo o el esquema ideal de esta propuesta de cómo se transforma el sistema, bueno, es a través de una revolución cultural, digamos, una revolución cultural y ética, digamos, ¿no? Que no es solo una cuestión de producción y consumo, sino también esto, ¿no? De educación, de salud, de cuestiones políticas, de organizativo, lo comunitario y demás. Entonces aparece esta cuestión, digamos, de la ética, digamos, una revolución cultural y ética. Bien, y nosotros cuando nos juntamos a discutir un poco sobre las particularidades que tiene, bueno, cada uno, se me escucha bien, ¿no? Cada uno desde la particularidad de su disciplina, empezamos a notar también de que, bueno, la particularidad que tiene este modelo, por así decirlo, es que es un sistema integral y evolutivo.
donde los principios de la ética a lo que apuntan básicamente es romper con ese instinto de supervivencia y empezar a hablar sobre, no hablar, sino poner sobre la mesa lo cultural, lo comunitario, ¿y qué más? Y ante esto, algunos principales textos que nos han asignado para la lectura comentaban que había muchos impedimentos en cuanto a la proliferación de este modelo, por así decirlo, que está fuertemente, o sea, tiene un carácter muy político y muy cultural, y es una filosofía de vida que, digamos, los impedimentos están vinculados tanto con una ciencia que es sumamente reduccionista, con una cultura que es una cultura que fomenta el consumo y el descarte, y con una correlación de fuerza muy marcada de las élites económicas, políticas y sociales que lo que menos están interesados es en la autogestión y en la autosubsistencia de, como se plantea al principio, que es el cambio, es el individual y luego se transfiere para la comunidad. Y donde lo productivo, o sea, lo referido a la alimentación, después se replica en las formas de relacionarse, que son los principios de la ética, con el otro y con la repartición o la lógica del excedente, ¿no? Entonces viene a disputar con esas lógicas capaz desde un modelo alternativo a la lógica del capitalismo, que son fuertemente depredadoras de los recursos y explotadoras del ser humano por sobre el ser humano. Y tiene particularidad ahora de, bueno, en cuanto a las pautas ecológicas, no sé qué compañera le iba a comentar, que básicamente plantean zonas de cultivo. Claro, esto va a depender también del objetivo del proyecto, tanto individual o puede ser de una comunidad, una aldea, y también la zona donde esté ubicado. No es lo mismo un proyecto más urbano que algo más rural, ¿sí? Cuando va a ser urbano va a ser menos zonas por el mismo, digamos, tamaño demográfico, y es más rural, seguramente se van a desarrollar más las zonas. Como se puede ver ahí, tenemos en los ejemplos 5 zonas. La zona 0 generalmente va a ser la de viviendas y la de la casa, ¿sí? Si el proyecto ya que se va a diseñar ya tiene la casa, digamos, esta va a tener que adaptarse, digamos, para que sea lo más sostenible posible. Y si no tiene una casa, una vivienda, tiene que ser lo más eficiente, digamos, tanto en la energía, en la captación de agua de lluvia, por ejemplo, en el uso de paneles solares y esas cosas. Entonces, la zona 0 siempre va a ser la de la vivienda. Después tenemos una zona 1, que va a ser, estas zonas van a depender de la frecuencia, digamos, de visitas, ¿sí? Que tiene ese elemento, de cada uno de los elementos de las zonas. Y también del mantenimiento que tiene ese elemento. En la zona 1, pero eso va a depender también del objetivo, puede ser que tengamos una huerta agroecológica, o que tengamos hierbas, o que tengamos gallinas o árboles frutales. Eso depende del proyecto. En la zona 1 es lo que más vamos a visitar, ¿sí? Con mayor frecuencia. La zona 2 ya tiene también, se visita con frecuencia, pero no tiene tanto mantenimiento. Entonces, en la zona 2 a lo mejor podría ir una colmena, un compost, o árboles frutales, o un gallinero, ¿sí? Después tenemos la zona 3, que esta zona más de cultivos extensivos, ¿sí? O aves de corrales de menor porte. Y después tenemos la zona 4, que van a ser, pueden llegar a ser, ¿no? Sistemas forestales para obtención de madera o para obtención por ejemplo, de hongos comestibles. Y bueno, una zona 5, ¿sí? Donde acá tenemos ecosistemas naturales, donde, bueno, tenemos un bosque, un monte donde casi que la intervención es mínima. O sea, a medida que nos alejamos, a mayor distancia de la zona 0, es la menor, digamos, frecuencia de visitas de cada uno de los elementos de la zona. No sé si se entiende. Romy, para agregar respecto de eso, en uno de los videos ilustrativos, la compañera de vida de uno de los fundadores
esta filosofía o de este sistema evolutivo, comentaba, digamos, cuáles eran las zonas, cómo trabajaban y qué eran los criterios que prevalecían en cuanto a la creación de estos círculos concéntricos. Y algo que nos llamó particularmente la atención es que ellos comentaban que no había en esto, y volvemos a los principios éticos y de diseño, que no había una distinción entre lo público y lo privado en cuanto a la propiedad, en cuanto al tierra y en cuanto a asumir las responsabilidades ambientales que tiene uno, por ejemplo, en cuanto a la zona que ellos tenían, que era para evitar la propagación de incendios, ¿no? Que capaz que se excedía en su terreno, pero ellos asumían esa responsabilidad para proteger todo lo que había dentro de la zona de la permacultura y en un total sentido de la comunidad. Ahora, no sé si me estoy excediendo mucho, pasa que hay un local que encontré una compañera que tiene muchas particularidades, bueno, lo comentamos ahora. Sí, cerremos con eso, así no nos tiramos, dejamos el lugar. Bueno, ya lo estamos estirando un montón. Que hay un caso de referencia local que se llama Pueblo Mampa, que es una comunidad también de individuos, es una comunidad agura, todo lo que es la cultura que está en las cercanías de Villa María. Romy, ¿querés comentar al respecto, que estuviste viendo un montonazo de videos? No, ¿querés pasar la diapo? Sí. Bueno, el profe nos dio bibliografía, pero bueno, quisimos buscar un poco más permacultura en Córdoba. Y bueno, salió que todos nos sorprendimos, algo muy cerquita, que es Pueblo Mampa, que obviamente el profe lo debe conocer, y la profe. Y bueno, nos re sorprendió, porque bueno, es un pueblo, es una organización comunitaria de amigos, como ellos se llaman, que está muy cerquita de la ciudad de Villa María. Está dentro de la estancia Yucat, que la estancia Yucat es una estancia con una congregación católica de la Orden de la Merced, que son más o menos 12.000 hectáreas. Bueno, y le han cedido en comodato, digamos, en forma de préstamo, a este pueblo, a esta aldea, que son más o menos 70 hectáreas, donde 45 hectáreas son, digamos, son de monte. Y bueno, con la particularidad que está localizada, digamos, en un departamento que es el departamento de San Martín, donde hay pool de siembra, donde los cultivos son de soja, maíz, trigo, maní, donde es una de las principales cuencas lecheras. Bueno, aquí se han juntado un grupo de jóvenes entre 25 y 35 años, donde, bueno, ellos residen ahí, en ese pueblo, donde, bueno, hacen diferentes cosas relacionadas con la permacultura, digamos, y con la agroecología. Y bueno, producen su propio alimento, y el resto lo comercializan, digamos, en una feria franca. ¿Sí? Ellos están muy vinculados, no quieren ser un pueblo que esté aislado, sino que están bien vinculados a lo que es la universidad, a lo que es el INTA, a lo que es la ciudad de Villa María, ¿sí? Así que, bueno, nos llamó mucho la atención porque es un caso que está muy cerquita, y que, bueno, muchos desconocíamos, digamos. Tienen también voluntariado, ¿sí? Muchos, o sea, todos los que son estudiantes o de colegios agrotécnicos van y, bueno, hacen un intercambio cultural. Tienen talleres de huerta, de permacultura, y bueno, están ahí cuidando, resguardando ese monte también, donde consumen mucho lo que es el algarrobo, ¿sí? Lo que es la chaucha, hacen muchos productos artesanales y de alimentos para consumo y para la venta también. Un poco de síntesis claro, ahí.
Está buenísimo por ahí, porque nosotros clases anteriores capaz que discutíamos eso de las particularidades que tiene cada modelo, cada sistema, una vez que cae, o sea, que baja el territorio, que se adapta en realidad a la característica del territorio. Y si bien, por ejemplo, permacultura tiene 3 principios universales de ética y 3 principios que también son universales de diseño, las particularidades, por ejemplo, que adopta en contraste con lo poco que vimos sobre los documentales de los padres fundadores, era que, por ejemplo, nosotros veíamos que tiene como una impronta mucho más comunitaria y social la experiencia de Pueblo Mampa, o mucho más, sí, hay mucha más transferencia y hay mucho más hincapié en los valores y en la cultura que, por ejemplo, sobre los padres, donde el cambio es como unidad familiar, ¿no? Como esa lógica de lo individual y luego repercute, se transfiere hacia lo colectivo y desde acá, desde la experiencia de lo local, es desde lo colectivo, desde el vamos, ¿no? Ese espíritu social, por así decirlo. Donde también es muchas de las particularidades de hoy cuando nosotros, por ejemplo, hablamos en el desarrollo de lo que es la crisis multidimensional, las causas hoy en día ambientales, latinoamericanas en particular, se plantean como una opción válida y legítima a las miradas convencionales que se tienen sobre los recursos humanos y sobre la forma de los recursos naturales, perdón, de interactuar con él o la otra, desde una lógica que sea alternativa y hasta opuesta a las lógicas que tiene desde el capital. Eso. ¿Algún compa más para agregar? ¿Algo más? Bueno, parece que les gustó permacultura. Está muy bueno, y hay, Este, como decían, varias experiencias, está bueno. A mí me encanta. En el 2012 armamos, 2012 no, 2013, una charla en la universidad sobre permacultura con una de las chicas que había estado en el CIDEP que hacía lo de terminaciones en construcción y dio como las bases también acá en una charlita, estuvo muy bueno. A mí me encanta. CIDEP, perdón, explícale, Leti, lo que es, porque capaz que muchos no lo conocen. El CIDEP es el Centro de Investigación y Enseñanza, si no me equivoco, creo que significaban eso las siglas, de permacultura, que se encuentra en el Bolsón. Si lo buscan va a aparecer ahí en internet, ahora les paso el link. Que es una experiencia muy linda. Ellos hicieron un librito, que está bueno, el libro. Vienen haciendo experiencias bastante interesantes. Estuvo también dando talleres, ¿cómo se llama? El alemán este que hace construcción con Adobe. Pero no me acuerdo el nombre. No, Velasco es el Velasco que es aprendió de él. Claro. El alemán Minke, era el alemán. Minke, Hermann Minke. Hermann Minke estuvo ahí, hicieron como varias cosas interesantes y de ahí salieron varios referentes de la permacultura también local. También era un terreno como prestado por un... Ahí les pasó el link. Se cortó, Ana. Ahí. Que está re bueno. Ahí les paso el link. Resumen. El CIDEP es una de las referencias nacionales en permacultura. Hay 2 o 3 sitios, la Ecovilla Gaia, Buenos Aires. Bueno, la gente esta de Tandil que decían que incluso son muy buenos comunicadores de la permacultura. Vamos a hablar un poquito de permacultura, un poquito más de permacultura. Después vemos cómo acomodamos lo otro, ¿no? Los tiempos. Porque tal vez es la más compleja, no, la más compleja es la biodinámica, la más compleja de entender. Tal vez es la más completa la permacultura, de todas las alternativas. Y porque yo en particular creo que puede ofrecer muchas respuestas a los periurbanos. No sé.
Al menos ese es mi punto de vista. Siempre y cuando haya gente con ganas de trabajar y de trabajar en la pequeña escala. Tanto permacultura como biointensivo me parecen para la pequeña escala muy interesantes. Primero, como bien marcaban los expositores recientes, la permacultura es una propuesta política, ¿sí? Una política no de partido político, sino del sentido amplio de la política, ¿no? Es una propuesta de cómo vivir en este mundo, y es cierto, tiene su origen en los años 70, donde las discusiones eran mucho más fuertes, a pesar de que el contexto no era tan dramático, no se estaban derritiendo los polos en el año 70 como se derriten ahora, ¿sí? No sé qué nos pasa ahora que no estamos tan preocupados, o sí, hay gente que está preocupada, pero sí, en las agendas, sí. Bueno, ahora el tema central es el COVID, pero en los 70 era un tema, qué sé yo, había gente muy preocupada sí, es cierto, hay muchos libros apocalípticos casi de esa época, ¿sí? Pero es una propuesta esperanzadora la permacultura, ¿no? Con un componente ético muy fuerte, se sale del capitalismo, eso es lo más complejo, porque nuestra psiquis funciona con supuestos, se le llaman. Supuestos son las cosas que uno asume como normales para tener referencias. Y la permacultura te saca las referencias. Llega un momento en que te sentís desorientado porque es tan distinto y tan contracultural que bueno, te mueve cosas que son, bueno, del tinte de qué hacemos en este mundo, ¿no? Nada más y nada menos, ¿sí? Yo ahí les puse de lectura La esencia de la permacultura de David Holmgren, que también les puse el video de su granja, que es una belleza, ¿sí? Y tal vez David, dentro de los dos fundadores, que son él y Bill Mollison, es el que desarrolló más todo el aspecto social y político de la permacultura. Mientras que, desde mi punto de vista, Mollison se dedicó más a las cuestiones más técnicas, fue más detallista en las descripciones técnicas y en explicar, no es que no lo explique David, pero Mollison hizo mucho hincapié en cómo paso por paso desarrollar un proyecto permacultural que tienen razón de lo que han dicho. No hay dos proyectos de permacultura iguales porque está en sus principios. Si no puede haber porque todos los ambientes son distintos y la gente es distinta, ¿no? Pero hay elementos técnicos en la propuesta de Mollison, que yo no lo incluía aquí, pero que es muy interesante que los consideremos. Por ejemplo, la plurifuncionalidad, ¿sí? Que es decir, que cada elemento debe cumplir o puede cumplir más de una función. Es un concepto interesantísimo de la permacultura. Un árbol, por ejemplo, ¿no? Depende cómo ubique uno una plantación de árboles, puede dar fruta, puede cortar el viento, puede servir de refugio, puede servir de leña, puede servir de todo eso junto, puede reciclar nutrientes, ¿sí? Incluso depende uno cómo ubique las cosas, que ese es otro concepto, puede potenciar esa plurifuncionalidad. Ahí está tirando Juan autores de esa época, ¿no? Del 70. Le decía, la ubicación relativa de los elementos, es decir, ubicar cada cosa en relación a otra, es decir, ¿dónde pongo un invernadero? Ustedes vieron que se ponen en el medio del campo, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, Mollison propone usarlos de habitación, ponerlos, que sea la habitación que da, en nuestro caso, al norte. Y hay ejemplos
De ejemplo, lo he visto aquí, que los ponen de primera habitación, ¿sí? Y hay una transferencia de calor, uno lo puede manejar eso del invernadero hacia la casa y de la casa hacia el invernadero, por una cuestión de eficiencia energética. Incluso le instala los gallineros adentro del invernadero para que la gallina transfiera calor en determinados momentos, digamos, no poner las cosas porque sí, sino en relación a otro elemento. Ahí, a ver. Permiso, ¿no? Voy a ver si encuentro una imagen que tenía. Esta está bárbara. Les muestro una foto. ¿Ven esa casa? Con materiales naturales y con un estanque, ¿sí? Técnica, eso está explicado, por ejemplo, a dónde ubicar el estanque, a qué distancia de la casa. Eso, el estanque es un espejo de agua que ustedes habrán visto que el sol en su movimiento aparente siempre pasa recostado en nuestro hemisferio hacia el norte, pero en invierno se recuesta más, el sol hace un arco más chico, está más bajito, ¿sí? En su movimiento aparente, sabemos que giramos nosotros alrededor de él, ¿no? Y en invierno hace un arco más grande, en verano digo hace un arco más grande y está más alto. Bien, uno puede ubicar ese estanque, que el estanque se hizo, de ahí se sacó el barro para hacer la casa, por ejemplo. Uno lo puede acercar o alejar de manera tal que ubicándolo en el lugar justo, o sea, eso hay que diseñarlo antes, no se puede hacer con prueba y error, pues se puede, hay técnicas para calcularlo. Ubicándolo bien, en invierno el recorrido de los rayos solares hace que rebote en el espejo de agua y el solcito se meta por la ventana, mientras que en verano, al ser el arco más alto, ese reflejo pasa por encima del techo. ¿Sí? A ese nivel de precisión se trabaja en permacultura. Así que tiene un montón de soluciones prácticas para nuestros periurbanos, para nuestro ambiente, en el reciclaje de las energías, en el ahorro de las energías, en el no producir desechos, bueno, muchas cosas. Sí necesita gente viviendo en el campo, como grupo familiar o como comunidad, necesita gente viviendo en el campo, que esa es otra discusión para dar, ¿no? Lo que ha pasado con nuestra población rural. Sí, Yo, de eso quería meter un bocado al respecto, que me parece que sí, tiene mucha relevancia. Nosotros en desarrollo mucho lo vemos todo como muy fragmentado, ¿no? El desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo ambiental o en términos ambientales. Ahora, en cuanto a las particularidades del territorio, una opinión completamente personal, yo creo que hay cuestiones como estructurales que restan aún por resolver, que capaz que eso es uno de los impedimentos, también lo agregaría, ¿no? Porque hoy en día hace falta también una cultura de cómo alimentarse, de cómo relacionarse, del por qué elegir hoy en día estar presente o fomentar la permacultura, ¿se entiende? Es como que no todo el mundo hoy tendría la capacidad o el privilegio de acceder a esa forma de razonamiento. Muchas variables desaparecen acá y me parece que es lo más rico en complejizar es cómo se accede a eso, cómo se inicia un proyecto, quién lo fomenta, qué relaciones de fuerza hay en torno a un sistema cuando opera en el territorio, cuál es la contraparte en el territorio, todo eso como que queda, yo lo pienso en términos de Villa María si hoy en día se activase, ¿no? Porque con Pueblo Mapa están los compañeros, las compañeras de la carrera de Ambiente y Energía Renovable, o sea, están los sectores que claramente persiguen una lógica que es la del bien común. Bueno, ¿qué otros actores están en el periurbano? ¿Se entiende? Eso todavía como que queda todavía mucha tela para cortar en cuanto a las particularidades del territorio, porque encima es fuertemente político. Eso nada más. Sí, sí, es contracultural y fuertemente político y no se puede forzar. No se puede forzar. Puedes obligar a la gente a hacer permacultura, no tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno,
yo pienso, ¿por qué ha crecido la agroecología tanto? Bueno, ha habido un cambio cultural también, o está habiendo un cambio cultural. Sí, no es no es por azar eso, sino que hay una cuestión, sobre todo de un cambio generacional. Uno ve los productores que están haciendo... Cuando arrancamos en 2006 con mi primer grupo de cambio rural agroecológico, éramos 5. 5 de gente, yo era el más joven y todos los otros eran gente que hoy tiene más de 50 años, ¿sí? Y bueno, hubo un cambio generacional, gente por ahí con otra actitud, con otra cabeza, con otros parámetros, ¿sí? A mí, perdón. No, también. Bueno. ¿No vas a hablar, Leti? Sí, perdón, pero te interrumpí. Llegué en delay y te interrumpí. Dale. A mí me parece que eso que plantea Daf es interesante, pero en realidad también uno tiene que ver esto, que es lo que dice Claudio. Hay ciertos cambios que en realidad no se pueden forzar. Y en eso, por ejemplo, la combinación de elementos para mí es una de las cosas más claves. No sé si todos conocen el movimiento Transition. El movimiento Transition se llama transición, lo pueden encontrar hasta los videos. Es un movimiento global, que en realidad tiene mucho peso en Inglaterra, básicamente, que lo que hacen es la transición a la independencia de los hidrocarburos. Entonces, es un movimiento que va permitiendo que la gente se defina como movimiento transition con pequeñas acciones, qué sé yo, un taller de reciclado de abuelas con niñas. Entonces, vuelven a recuperar ciertas cosas como la costura, el pasar saberes de distintas edades y el reciclado. Hay otro que, no sé, en un momento un pueblo terminó generando una moneda propia, como si fueran, para nosotros era como, bueno, o sea, a mí me chocó porque eran como los patacones, ¿no? Pero uno no tiene una mala relación en la mente, pero era una moneda que ellos mismos en el propio pueblo podían intercambiar por productos netamente locales. Hay un concurso de cocina que es el menor kilómetro posible. Entonces, el concurso de cocina es toda la gente que, digamos, cuántos kilómetros hizo cada uno de los alimentos que usaron para hacer el plato. Y ese movimiento Transition es una de las tantas herramientas que permite este cambio en cada proceso, ¿no? O sea, la permacultura te habla muchas veces de decir, yo puedo planificar una granja, como decía él en el libro, a partir de una gallina. ¿Y qué son las 3 cosas básicas que necesita la gallina? ¿Qué son las 3 cosas que la gallina puede dar? Y de ahí empezar la red, ¿no? Pero en ese trascender a solamente mi estado en mi propia huerta, estos movimientos como Transition, que después yo si quieren les pongo el link en el campus para ver uno de los videos, también va vinculándolo y nos va vinculando desde la globalidad que también tenemos hoy, ¿sí? Otra de esas cosas, por ejemplo, también es el World Workers Organic Farm, que es una red internacional de voluntarios que van por huertas orgánicas por el mundo. Entonces vos, en vez de andar de mochilero así porque sí, decís, no, yo quiero ir trabajando en huertas orgánicas, por ejemplo, y podés pasar de huertas orgánicas en Alemania, de permacultura en Argentina, y hay. Entonces se va conectando esta transformación territorial que en parte tiene cuestiones turísticas también, pero que digamos es un poquito más lenta, pero va. Nada más que eso. Sí. Bueno, algunas cositas más de permacultura y ya cerramos, ¿sí? Primero ahí mostraron ustedes una propuesta de diseño como tipo círculos concéntricos. Bueno, no siempre es así, eso está bueno aclararlo, ¿sí? En general, casi nunca es así, sino que va acompañando al paisaje y a las particularidades del ambiente, ¿sí? Las zonas, está bien, son la zona 0, que es la casa, y después la zona 1, que es la más frecuentada, y así hasta la última, que es donde están los bosques, a lo mejor, o algún pastizal, ¿sí? Pero pueden tener muy distinto tamaño y tener ubicaciones que no son circulares y que no son exactas, ¿sí? Van sobre todo en ambientes que son ondulados, ¿no? Van tomando distintas formas y
quería comentar eso, ¿no? Y después que también lo que tiene de maravilloso la permacultura es que uno puede tomar conceptos de la permacultura y, por ejemplo, hacer algo en su patio, o sea, hacer algo con su casa, ¿sí? No hace falta irse a vivir a un monte como los pueblos Mampa, que es una experiencia, véanla porque está muy, muy, muy bueno. Teníamos la intención de ir, si hubiéramos podido viajar, ¿sí? Porque está muy cerca de Villa María, pero bueno, no se pudo. Pero no hace falta irse a vivir al monte en comunidad. Quien quiera hacerlo puede, por supuesto, y está buenísimo, pero también uno puede criar gallinas en el patio, si tiene un patio que no sea muy grande, por ejemplo, o puede hacer un uso distinto de la energía, puede desconectarse de la red incluso, o un uso diferente de sus residuos, o puede hacer una huerta vertical. Hay miles de cosas que uno, entendiendo la permacultura, puede hacer transformaciones en lo que hay. Ya no hace falta comprarse un campo, ¿sí? Eso está buenísimo porque es muy flexible en ese sentido. No es que uno, a ver, no hay un permaculturómetro que diga este sí y este no, sino que, bueno, podés ir aprendiendo, ir haciendo algunas cosas y es increíble lo que uno puede producir en un patio, por ejemplo. Sí, yo hace muchos años que mido ya, yo tengo una huerta en mi patio y hace muchos años que mido, y la verdad que es algo que nosotros sacamos más o menos 500 kilos de comida todos los años del patio, ¿sí? Es algo que uno no lo hubiera pensado de entrada, pero bueno, son 500 kilos de comida que es mucho. Pónganse a pensar qué pasaría en nuestros pueblos si cada 3 patios hubiera un patio que saque 500 kilos de comida. ¿Cuánta comida orgánica habría en los pueblos, por ejemplo? Y nosotros somos muchos, nos comemos todo eso en la familia, pero y es una huerta de una familia con 3 hijos y de los cuales la pareja trabaja los 2, o sea, no tenemos tiempo. Tenemos una huerta que anda media sola, ¿sí? Ahora, ¿cuánto debe producir la huertita de un jubilado que está todo el día ahí? Es impresionante, pero no está medido. Pero es mucho lo que se puede hacer. No hay que minimizar el impacto que pueden tener estos proyectos, que a lo mejor no es una gran granja modelo, sino pequeñas experiencias de patio, de traspatio, de baldíos, que todavía hay muchos en nuestros pueblos, de huertos escolares, y lo que tiene de bueno, tanto la permacultura como lo biointensivo, que yo creo que ya lo vamos a ver mañana, es que permite obtener muchísima diversidad y muchísima productividad. Es algo increíble cuando te das cuenta la cantidad de producción, ¿sí? La cantidad. Usted imagínense 500 kilos de comida, imagínenselo. ¿Sí? El año pasado sacamos 700 del patio. Sacamos más porque la pandemia nos dio un poco más de tiempo para estar en el patio, ¿sí? Pero es mucho realmente, ¿sí? Y entonces por ahí, a través de proyectos de municipios, de apoyo, usando herramientas de la permacultura o de lo biointensivo, o sea, que bien podrían reforzar programas como el ProHuerta, por ejemplo, como los programas provinciales, que por ahí han tenido éxito, pero como que se han estancado en ciertas cosas, como el reparto de semillas y alguna indicación mínima, ¿sí? Sería muy bueno poder profundizar en cuestiones más completas y que acompañarían este proceso de por lo menos pensarnos, ¿no? Cómo habitamos el mundo. No es solo ahorrar plata con la huerta o con lo que uno cultiva, sino decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? O qué estamos haciendo como comunidad con nuestro alimento, con nuestros residuos, con nuestra energía, ¿sí? Che, se ha hecho tarde, son 7:22, tuvimos problemas para conectarnos, arrancamos tarde, no me preocupo porque estuvo muy rico todo lo que hablamos, pero yo diría ya de continuar mañana con biointensivo. No quisiera alargar ahora porque sería injusto, ¿sí?
Así que mañana empecemos y vemos, ¿sí? Si podemos, prometo no apurar a nadie, ¿sí? Entonces, si la gente se ha entusiasmado con el tema que leyó y que pudo investigar, bueno, hablamos de eso, si para eso está el curso. En todo caso, achicaré un poco más la parte teórica mía que sigue después, que es más técnica. Pero estuvieron muy buenas las dos presentaciones y nos quedan 4 todavía, ¿sí? ¿Les parece? Yo porque ya se hace las 7:30 y el acuerdo era que no nos pasemos de las 7:30. Sí, a mí me parece, porque la verdad es que venía escuchándolos y digo, ay, ojalá que tengamos también ese tiempo, porque dan ganas de estar más de 10 minutos. No, Así claro. 10 minutos, Selva, yo les doy 10 minutos para que no hablen 25. Claro. Entonces, porque, viste, si das media hora, uno habla una. Entonces, bueno, trata de acotar así y después por ahí los aportes. Me gustaría si gente que por ahí a lo mejor no le tocó el tema, pero conoce, también puede hacer algún aporte. Está bueno eso. Y bueno, como les decía al inicio, son los fundamentos, los principios, alguna experiencia, alguna bibliografía. Hacemos un vistazo de esto nada más, ¿sí? Pero al que le interese profundizar, está todo. Los libros de Bill Mollison son una joya. Yo no se los di ahí, pero la verdad, Introducción a la Permacultura, que es, a ver, es así. Los primeros libros los sacan juntos, Bill y David, que son Permacultura 1 y Permacultura 2. Luego Bill hace una síntesis, Bill Mollison, yo los trato como si fueran de mi familia. Hace una síntesis en un libro que se llama Introducción a la Permacultura, que esto, si quieren les paso un link, está ahí, hay una versión escaneada por alguien, ¿sí? Que es muy bueno, la verdad que es muy bueno. Y después hay libros que aportan a la permacultura, que también son muy buenos conocerlos, los libros de John Seymour, por ejemplo, El horticultor autosuficiente, La vida en el campo. Ahí les voy a pasar los links porque realmente se puede aprender muchísimo, muchísimo de todo eso. Se los paso después, no para que los lean para este curso a lo mejor, pero sí para que los tengan, para que sepan que están y le den un vistazo y bueno, por ahí está bueno para el que le interese más profundizar en esto, que tenga cómo profundizar. ¿Alguien quiere aportar algo más, gente, de esto? Si no, la seguimos mañana. Claudio, no, que también estaría lindo, digo, poder compartir los PowerPoint, las presentaciones de cada grupo, como para poder repasarla o por ahí surgen después cositas. Sí, si les interesa, se puede hacer, se pone como documento, ¿sí? Si les parece. Yo no soy muy amigo de los PowerPoint porque es una síntesis demasiado personal, a veces tiene una foto el PowerPoint, y qué sé yo. Es más rico lo que va hablando el grupo, pero si les interesa, no creo que haya problema, porque es una producción de cada uno, ¿no? Sí, podríamos armar el foro, la última de la unidad, en donde suben ahí, si quieren, los PowerPoint en PDF, pero igual tienen el video de la clase. Capaz que. Claro, bueno, pero está bueno. Lo subimos para el que le haga falta, ¿eh? ¿Les parece? Sí, ahí, perdona, me metí en la unidad 6 y después de que me dio bola el campus, les puse los links de Transition para que los vean. No son videitos largos, como para que conozcan también un poco de ese movimiento, que, digamos, si bien no es solamente de estas formas que estaban planteando y que hicieron el trabajo práctico, sino también que responde un poco a lo que Dafne había planteado. Bueno, seguimos mañana con biointensivo entonces. Cupari Selva, Beppo Yanina, Iñiguez Eve, Cuenca Valeria, ¿puede ser? No,